Todo cambia. Evolucionar ya no es opcional. Cada proyecto hoy te exige más y lo sabemos porque lo vivimos contigo. En CAD Graphics One, ser distribuidores platino de Autodesk es solo el comienzo. Nuestra verdadera misión es convertirnos en aliados estratégicos de quienes no se conforman, de quienes buscan en la tecnología de Autodesk transformar sus metas en resultados tangibles. Por eso, asumimos un compromiso claro: ayudarte a adoptar la tecnología que te mantiene competitivo. CAD Graphics One, evolucionamos contigo. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast en CAD Graphics One. Hoy estamos aquí reunidos dentro de las oficinas de CAD Graphics de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, y nos reunimos para hablar de un cambio en la transformación digital dentro de Autodesk. Autodesk Construction Cloud evoluciona hoy en día a Forma. Y estamos para hablar precisamente de eso. Cómo este nuevo cambio de nombre, cuál es su significado, el porqué de este cambio de nombre, y que no se trata simplemente de hablar de ello, de un cambio de nombre, sino que viene derivado de un fondo. Hay una estrategia en Autodesk en el cual lo que busca Autodesk es hacer una transformación digital en la industria de construcción, lo que implica que es conectar hoy en día desde la planeación, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento. Las herramientas que veníamos teniendo venían siendo utilizadas de manera correcta, pero creemos o vimos que Autodesk hizo el cambio por la evolución hacia este cambio, porque busca conectar a los datos, a las personas y a los procesos. Y básicamente lo que implica que de pasar de una industria fragmentada, quizá un poco desconectada, con Forma, hoy tenemos una nube industrial integral, conectada y apoyada por inteligencia artificial. Vamos a dar inicio. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos y pues bienvenidos a todos. Gracias. A este podcast, este nuevo episodio. Texo, me gustaría que te presentaras tu rol dentro de la organización a la cual estás actualmente. ¿Quién es Texo dentro de Alba, del cliente? Y pues que nos expliques, ¿no?, tu función y que nos expliques un poquito más de ti. Claro, un gusto. Me presento. Mi nombre es Alonso Lira Texocotitla. De hecho, de ahí viene mi nombre, sobrenombre Texo. Todo el mundo me conoce. Igual, si gustan llamarme de esa forma, no tengo Como ningún Texo. problema. Sí, como Texo. Uh-huh. Mi función dentro de la compañía, soy coordinador de proyectos en BIM Technician. Realmente lidero toda la parte de modelado de mi equipo, como el seguimiento de procesos y todo lo que conlleva esta metodología. Y también pues me encargo de la parte técnica, ¿no?, del equipo. Estoy trabajando en la empresa que se llama Alba Proyecto Estructural, que igual es un despacho de ingeniería estructural, es de diseño y cálculo estructural. Entonces, esas son mis funciones dentro de esta empresa. ¿Eres ingeniero arquitecto? Sí, de carrera soy ingeniero arquitecto. Igual siento que pues ahí tengo la mitad de dos mundos, ¿no? Muy bien. Combinas la parte de ingeniería y arquitectura, que es una carrera que también hemos visto, ¿no? En algunas instituciones sí manejan esa carrera, ingeniero arquitecto, las dos funciones. Sí, de hecho son pocas en México, que una es el Instituto Politécnico Nacional y otra, creo que he escuchado de dos aquí en Guadalajara. En ITESO, que igual tienen esa carrera. Pero sí, combinas como con muchas cosas y creo que es una carrera que va muy orientada a la gestión de proyectos. Y bueno, creo que sí lo estoy viviendo. Correcto. Pues muchas gracias, Texo, por estar con nosotros, por tu espacio, por el tiempo que nos das. Bienvenido y esperemos que esta plática podamos crear un contenido importante, interesante para hablar de este cambio y bueno, vamos a entrar más en detalle en un momento. Pues el gusto es mío igual. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Moni, ¿cómo estás? Bien, Rafa, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Platícanos un poquito, Moni, dentro de CAD Graphics. ¿Qué haces? Claro que sí, con tu mucho función gusto. Y cuál ha sido tu experiencia dentro de esta organización. Así es. Gracias, primero que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Mónica Lozano. Estoy dentro de CAD Graphics One.
como Customer Success Manager. Lo que buscamos es acompañar a nuestros clientes durante todo ese proceso de adopción de las diferentes herramientas de Autodesk. Y pues agradecerte por el espacio. Al contrario, Moni, gracias por hacer el viaje. Estás en Ciudad de México, nos acompañas desde Regularmente. allá, pero pues agradecerte por eso también. Gracias. Y andamos. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy Todo bien. muy bien. Una vez más por acá. Platícanos En un este poquito espacio. de esta también, esa experiencia que estás teniendo en la parte de conocimiento, adopción, acompañamiento en los clientes desde el lado técnico. Y pues creo que ha sido una buena experiencia, pero platícanos un poquito también tu función y lo que has visto, ¿no? Con estos cambios, pero Ujú. adelante. Claro que sí. Yo, José Frías, estoy como ingeniero de preventa dentro de CAD Graphics One. Dentro de mis funciones, mucho es ya muy enfocado a la parte técnica o en el uso de los productos, siempre de la mano del equipo de Customer Success, del equipo comercial y sobre todo para dar ese acompañamiento a los clientes, ¿no? Este tema de Autodesk Forma es bastante interesante porque, de hecho, fíjense que la primera vez que nosotros escuchamos como partner de Autodesk de esto de Forma fue por ahí del 2022, cuando en un Autodesk University, que es este evento que hace Autodesk, ¿verdad? Hizo este anuncio. En su momento se planteó como, vamos a hacer 3 nubes industriales, Correcto. ¿sí? Para La nube de manufactura, Exactamente. la nube de Ujú. arquitectura y Arquitectura construcción y casi. la de entretenimiento. Sí, Correcto. exacto. Ujú. Por ahí del 2022 se plantea esta idea de la nube industrial. ¿Qué es una nube industrial? Bueno, ya tú por ahí lo venías platicando, Rafa, un poquito en la intro. Cómo Autodesk, a través de todas sus herramientas, pues otorgaba esas habilidades o esas bondades a los usuarios para diseñar, para gestionar y para hacer un sinfín más de cosas, ¿no? Sin embargo, sí había algunas etapas del proyecto un poco desconectadas. Ujú. Si hablamos a lo mejor de una fase conceptual, luego una fase arquitectónica, estructural y demás, sí estaban ahí, se podía hacer, sin embargo, estaba un poquito fragmentado, pues esos flujos de trabajo un poquito aislados. Autodesk viene a revolucionar todo esto, ¿verdad? Con lo que es esta nube industrial o esto que es Forma. Que la idea básicamente es conectar todos esos flujos de trabajo aislados en uno solo, dar mucha transparencia en estos flujos de trabajo y simplificar mucho ese intercambio de información, que muchas veces es ahí con lo que vemos seguido sufriendo a los clientes, ¿verdad? Sí. Entonces, a manera general es eso y ahorita vamos a ir platicando un poquito más los detalles de esto que es Forma. Muy bien, pues gracias, José, también por tu espacio, por ese conocimiento y ese día a día que te permite también dentro de tu perfil estar estudiando, estar explorando, ser autodidacta y al final estar para acompañar a los clientes en ese proceso de adopción, cuando llegan estos cambios, el entendimiento del por qué el cambio, ¿no? Creo que es una de nuestras principales funciones. Explicar el porqué de un cambio, hay una razón y este espacio es creado para eso. Entonces, Texo, pues entrando en materia ya en detalle, cuando tú supiste, cuando escuchaste de que con el uso, en el caso de Autodesk Construction Cloud, hoy en día cambia de nombre y viene a llamarse Forma, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo te enteraste? Como usuario, como manager, ¿no? de la organización, dices, ¿qué implica? ¿Qué reto tengo? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo fue todo este proceso? Pues, a ver, mi primer acercamiento de Forma, o sea, cuando lo conocí, fue incluso en una ponencia que tuve con ustedes, creo que hace 2 años, en donde nos presentaron cómo se busca este nuevo esquema que nos puede ayudar a fortalecer procesos, ¿no? Y a la vez optimizarlos. A ver, que como dice José, tenemos el tema de que estamos en el proyecto, pero luego nos sentimos desconectados, ¿no? Con la comunicación de todos. Entonces, cuando nos presentaron eso, la verdad fue para mí como un plus. O sea, yo les di como algo que va a llegar a dar un aditamento a fortalecer los procesos, no solamente internos de las De empresas, las organizaciones. de las organizaciones, Sí, sino como una fortaleza como equipo interdisciplinaria, ¿no? Que es lo correcto. que se busca, pues, con todo esto que tenemos de Autodesk Cloud. Que La nube que veníamos usando, la nube de Autodesk. usando. Y ahora ¿qué es lo primero que sentí con los cambios? Pues creo que va de la mano de lo que se sintió con BIM 360 a Autodesk Cloud cambio. Construction, ¿no?
que se sentían como dos plataformas diferentes, que incluso traen nombre diferente y tuvo que haber Desconectadas un como una poquito. desconexión y Ujú. una Correcto. un cambio de, pues, ¿cómo se puede decir? Cuando pasas tus proyectos a otro lado, bueno, tenías que trasladar tus proyectos, Desde ¿no? lo local, por decir así, Ajá. hacia una colaboración ya Ya un poquito interna y más. externa. Ujú. Ahora con Forma, esa era como la primera incertidumbre, ¿no? Como de, me va a afectar a lo que ya tengo actualmente, tengo que pasar esto de este lado al otro lado y, La información que ajá, la tengo. información, ¿no? Y en ese pasar, pues mucha gente tiene la incertidumbre del que puedo perder datos, puede afectarme en tiempos y demás. Pero ya cuando nos dieron el acercamiento y toda la ponencia, y también cuando ya lo hemos visto ahorita que se está implementando, realmente ha sido muy... No hemos notado la transición, se puede decir. O sea, fue Sí. tan Fue un buena cambio que... transparente. fue un cambio muy transparente que no se sintió como un No tuvo cambio. afectación. Ujú. Y eso es lo que puedo decir como primer acercamiento que he tenido yo de Forma, que no se ha sentido, pero que realmente se está viendo como que las cosillas que nos pueden apoyar ahí Sí, como que colaboración. puede llegar una preocupación, viene un cambio, una estrategia, dices, sí, ¿qué va a pasar con la información? Sí, Con el flujo que ya tengo definido, con las políticas, con la organización, la estructura de mi proyecto, con el proceso. con mi proceso. Sí, creo que en lo personal y en lo laboral siempre sí existe cierta resistencia, no tanto por resistencia, sino mirar al cambio por incertidumbres. Pero creo que Forma cubrió muy bien esas incertidumbres que se puedan tener. Muy bien. José, ¿quieres complementar en esta parte que has visto con Forma, ¿no? Sobre este cambio que digo, internamente también nos has estado apoyando en esa formación a nivel usuario, las llamadas que tienes con los clientes, cómo has notado tú esa adopción, ese cambio interno, ¿no? dentro de las organizaciones. ¿Cómo lo has visto? Sí, digo, igual ahí complementar un poquito. De hecho, Texo mencionó algo muy importante. Cuando en su momento hubo el cambio de lo que era BIM 360 a Autodesk Cloud, sí fue un poquito un relajo, ¿no? Porque había que migrar Sí. proyectos, Fue quizá más volver a doloroso. hacer una Sí. configuración adicional, ¿verdad? Ujú. Para usuarios, volver a darlos de alta, etcétera. Bueno, esto fue porque en su momento BIM 360 migró a lo que es Autodesk Construction Cloud, que digamos que es la siguiente generación de esa nube de colaboración de Autodesk. En el caso de esta transición de Autodesk Construction Cloud a Forma, no migramos de plataforma. Por eso fue ese cambio tan transparente, por eso no vimos muchas afectaciones, sin certidumbre, más no afectaciones como tal. No se hizo una migración de plataforma, sino que se hizo este cambio de nombre y se le adicionaron varias herramientas a lo que era Construction Cloud, hoy Forma. Entonces, sí fue un cambio bastante transparente. La verdad que sí había un poco de incertidumbre, sobre todo por eso que mencionabas, de que, oye, entonces, ¿qué va a pasar con mis proyectos actuales? ¿Qué va a pasar con mi info? Con mis equipos de trabajo, yo ya tengo muy establecido todo. Entonces, sí, digo, fue mucho estar acompañando a los clientes en esa parte de, no, mira, no va a pasar nada, tú no vas a notar el cambio más que un cambio de nombre, quizá. Entonces, la verdad que fue bastante bueno, bastante transparente esta transición que estamos viviendo. Y sí, digo, fue más que nada por eso. Muy bien, pues es un poquito, ¿no? De la intro, el cambio, el por qué. Y yo creo que ya entrando un poquito más en detalle en acciones dentro de la organización Texo, ¿cómo has visto ese impacto al utilizar la plataforma, la herramienta o en este caso la nube industrial hoy en día, Forma? ¿Qué desafíos has enfrentado? ¿En qué procesos te ha ayudado? ¿Qué temas has podido resolver al utilizar? Digo, sé que entras en un proceso dentro de los diferentes proyectos y igual explícanos un poquito más en el día a día de tu trabajo, con tus equipos, con todo lo que coordinas y los proyectos que administran. ¿Cómo ha sido el aporte de Forma dentro de Alba? Ok, ahí es muy variable el tema de cómo ha sido este approach, porque como parte estructural, siendo una como ingeniería que no es el rol principal, el tener el management del proyecto, o sea, de quién gestiona de cómo se va a llevar a Que tú eres el cabo. propietario, el dueño del proyecto. Ajá, o más que el propietario, el que va a llevar la metodología a cabo de los procesos que Ujú. van a seguir, ¿no? Como de revisiones, el cómo se va a compartir información, porque hay gente que aún no utiliza o no ha utilizado ni siquiera Construction Cloud, ¿no? Ujú. Entonces, es muy variable en ese aspecto, ¿no? Incluso con gente que aún está utilizando Construction Cloud, le falta como que detallitos por aprender. Pero en los proyectos que puedo participar con Forma,
siento que ha llevado a algo que sea más transitorio, pero en equipo, ¿no? Que es lo que luego comento, que como que está unificando, no solamente que sea tu empresa, mi empresa y la empresa, sino como que incluso se puede decir como que el nombre del proyecto es el equipo, ¿no? Que estamos en ese momento. Que nos está llevando ahorita desde una partida que es la etapa como conceptual de proyecto, de la idea que se está teniendo sobre lo que se quiere hacer, sobre lo que se quiere tener. Y también pues está entrando el approach en esta etapa conceptual, lo que puede hacer el equipo estructural, ¿no? Como parte del equipo, poder apoyar con a lo mejor recomendaciones estructurales, ver qué necesidades podemos tener en el proyecto, como de, oye, sé que necesitas esto, pero necesitamos, no sé, a lo mejor estudiar esta zona por los suelos o las condiciones que vemos, ¿no? Que algo que se me hizo súper interesante es de que ya puedes colocar tu edificio y te muestra un 3D, ¿no? De dónde estás, con una topografía relativamente actual, por decirlo así. Entonces, uno como de nuestra parte estructural podemos como así como, bueno, más o menos puede decir que conozca la zona, sé qué cosas tiene, pero a veces ves como la topografía y dices, no, está más accidentada de lo que me planteaban, necesitamos un estudio de esa zona, necesitamos ver esto. Zona sísmica, diferentes factores. Nos ayuda a ubicarnos y estar presentes en el proyecto y no solamente verlo, porque usualmente es lo que pasa, verlo como una planta, ¿no? A veces la planta, somos muy gráficos, ingenieros, arquitectos al momento de ver las cosas y siento que entre más real, de cierta forma, sea lo que vemos, más soluciones detalladas podemos dar a los problemas. Y siento que es algo que está aplicando forma, pero desde el principio, ¿no? Desde inicio. Desde el poder tener como los puntos que se van a atacar y que puedan ser un problema al futuro. Correcto. Fíjate que le diste a un punto importante, Texo. En el ecosistema de clientes que atendemos, nos han platicado mucho ese tema de comunicación. Es que yo trabajo, a lo mejor yo como estructurista, me dedico a lo que es mi área, y ya no sé nada más ni de topografía ni de los que siguen. Entonces, en este sentido, ¿cómo Forma les ha ayudado a mejorar esta parte o este problema de comunicación que anteriormente había, ¿no? ¿O cómo lo han vivido ustedes en su día a día? Pues sí, creo que han mejorado, como dices, ¿no? Esta parte de que, bueno, en sí como estructuristas sí nos importa mucho la topografía, y más todos los estudios de suelo, ¿no? Pero siento que a veces más por el seguimiento del proyecto, la arquitectura se encarga de arquitectura y después se encargarán de topografía o de ver los estudios si se hicieron o no. Y instalaciones, pues de instalaciones ya verán si se les permite, no sé, atravesar una columna con un tubo que casi no pasa. Hay que resolverlo. Exacto. Hay que Esos resolverlo son en el momento. los problemas del día a día, de utilizar el PVC la de coordinación de los proyectos. La coordinación de los proyectos. O sea, siento que este diálogo, lo voy a decir de esta forma, como este diálogo gráfico de lo que estamos teniendo en el proyecto, está mejorando que estemos más participativos en todas las fases. No solamente de ya terminar la arquitectura, calcúlame, ¿no? Y digo como, ok, pero ¿en dónde está ubicado? Ya cuenten con la información de estudios de suelos, ya cuentan con esta información, algunos temas que necesitemos ver o todo lo que se requiere el proyecto, ya tener como un checklist desde el principio. ¿No? Los costos, que son un factor importante. Las estimaciones, costos, todo como que, ok, quieres que te apoyemos en costos, necesitamos saber cómo toda esta información, ¿no? Y siento que Forma está ayudando a hacer este checklist de un proceso que te va a llevar desde el principio hasta tener, si no tienes esto, pues igual, ¿cómo puedes pedir esto, no? Y que todo el equipo esté comunicado, porque usualmente, digamos, entra un coordinador, que es está el coordinador de cada empresa, por decirlo así, esta es mi área, yo coordino lo que tengo que ver con arquitectura o algunas cosas con instalaciones, ¿no? Y después entra el que es el coordinador que tiene que ver todos los clashes y demás, ¿no? Que ya se hace con Avis o incluso en el mismo Autodesk Cloud o, bueno, ahorita ya Forma. Llegan esos coordinadores y pues ya no tienes, o sea, son requeridos, pero ya también te pueden mostrar un lenguaje en el que podamos hablar todos, ¿no? Que es mismo idioma. El mismo idioma. Lenguaje. Ya no es como de déjame lo veo con el de instalaciones, pero bueno, ya fui con el de instalaciones y me regreso. ¿No? Porque es así de voy acá, toco la puerta, regreso y ahorita ya no. Esto también es un ahorro de tiempo. Es un cambio de que ya no tienes que estar como que yendo de lado a lado, sino como de, ok, aquí está visible, les puse, no sé, aquí en rojo esto que estamos viendo, necesito que analicen esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué soluciones podemos tener? Y ya, por ejemplo, en nuestra parte hicimos como, sí, podemos a ver si podemos ajustar este elemento para que pasen hacia alguna tubería, ¿no? O al revés, como está complicado que pase en esta zona porque pues tenemos todo esto y ya el cliente incluso o la misma coordinación ve como de, pues sí, tenemos muchos elementos ahí que no permiten que pase esto, ¿no? Entonces ya vemos como más facilidad en la comunicación de los problemas que se están creando al día de lo que es un proyecto.
Y precisamente la función, el enfoque de Forma es ese, el que podamos con este cambio de la nube evolucionar a la nube industrial integral, es poder dentro de todas las etapas de un proyecto, que es lo que menciona, ¿no? Importantísimo lo que dices, desde la planeación, desde el diseño, el poder estar como en el caso de ustedes que son un despacho de estructural, el que puedan participar desde un inicio, ¿no? Cuando se da la apertura, cuando se puede participar, el poder dar esas recomendaciones en base a todo lo que ustedes puedan ver, la parte de estimaciones, presupuestos, construcción, los retos que enfrenta después la parte de construcción, lo que mencionan, ¿no? Las interferencias, y eso es precisamente lo que busca, ¿no? Poder predecir al final todo este tipo de información. Entonces, pues creo que se está logrando, se está cumpliendo al tener una nube industrial integral que también venga acompañada de inteligencia artificial para evolucionar en tema de procesos, automatizaciones, y bueno, al final es manejarlo en esos aspectos. Un entorno común de datos donde intervienen procesos y personas, Sí, de en el hecho. cual interactúan y, como bien dicen, se comunican, hay una comunicación, hay una colaboración, comunicación y coordinación. Sí, sobre todo la coordinación. Creo que algo bueno, de la ventaja que hay en Alba es que tenemos una cantidad vasta de proyectos, ¿no? Bastantes Que proyectos. podemos ver muchas formas de coordinar, o sea, tanto interna como externa del cliente, de cómo están coordinando proyectos. Y creo que ese multilenguaje, por decirlo así, de coordinación, porque cada coordinador o Sí, líder diferentes formatos. lidera en diferente formato, ¿no? Pero creo que Forma está a la punta de poder darle al clavo de ese Y- formato, ¿no? De Exacto. liderar esa guía de qué seguir, porque sí, de tantas metodologías que hay, de tantas normas, y más en México que se está implementando a lo mejor una metodología, luego Ujú. dicen, no, es que está mejor esto. Es un proceso, una y hay muchos metodología, una procesos. norma. Cambios. Siento que de eso, Formas puede guiar a girar un hilo en el que, oye, pues esto es más simple, Ujú. es incluso es intuitivo, que es lo que me gusta mucho. No gustado? tienes que estarte rompiendo la cabeza como horas de, ¿pero qué tengo que hacer aquí? O sea, Forma te dice, esto hace esto y le das el clic y sí lo hace, ¿sabes? No es como de que tengas que pensar 5 veces qué hace. Y sí, en Alba creo que es algo que bueno, he notado principalmente, ¿no? En la empresa, que son diferentes liderazgos, diferentes proyectos, diferentes coordinaciones, pero Forma sí puede guiar Se a adapta más. y lo O resuelve. sea, adapta y lo resuelve principalmente. Y entrando más en detalle, un poquito Ujú. más, que me gustaría que también nos comentaran eso, los formatos. Vemos que también obviamente existen otras soluciones, otras nubes, pero creo que en ese sentido Forma, en los diferentes formatos, no está exclusivamente para conectar los flujos de trabajo de las herramientas de diseño Autodesk, no, formatos de intercambio estándar, en el cual vienen de diferentes proyectos. Ahí creo que también se puede hablar mucho de cómo Forma está integrando también esa información. José, podrías, texto lo ves, yo creo que también en un proyecto, cuando viene en un formato IFC de Sí, intercambio, en el cual creo que es algo también muy importante de Forma. sí, de hecho, ahorita con este tema de formatos y de otros modelos, por decirlo así, de otras empresas, a veces llegan como, nos lo comparten en IFC y es complicado, a veces como, pues estamos hablando un lenguaje y luego Sí. me lo cambias, ¿no? Y he visto las herramientas que han desarrollado, que han sido como específicas para esa interacción interoperable entre lo que es Revit y a lo mejor otra plataforma. Y también he visto que son como, son como copia de lo que es Autodesk, ¿no? Por ejemplo, me tocó trabajar en un proyecto con uno que trata de imitar lo de, no sé si han visto el Issue Adding, que Ujú. prácticamente conecta ACC con lo que, bueno, ya Forma, perdón, Ujú. con lo que es Revit, ¿no? Y puedes ver interferencias, clashes y te da un dot ahí con un color rojito, depende de lo que tú Sí, hayas te configurado. resalta la Te interferencia. resalta y es muy visible lo que necesitas ver, ¿no? Me tocó trabajar con una plataforma que es a través de IFC, te hace esa misma coordinación y te hace la misma vista, pero se siente muy... No se siente tan fluida, no es lo mismo, ¿no?
Y ahora con eso de forma, realmente no he visto como competencia en lo que es forma tal cual, que tener una conceptualización en equipo que no te interfiera, ¿no? A lo mejor sí podría integrarse lo que es, digamos que los que toman la primer partida, que son arquitectura, que ellos toman lo que es el anteproyecto, hace que si trabajan desde otro formato y de repente entran a forma, sí es un poquito complicado ese aspecto. Ok. Porque si necesitan entrar y tener como que pues, primero lo que es la licencia, ¿no? Del software Sí, y luego la conectividad y interoperabilidad. la interoperabilidad y ver cómo más su etapa conceptual, porque ellos hacen su conceptual en 2 software diferentes. O sea, sí me ha tocado que hacen su conceptual en un software, luego lo pasan a otro y luego los planos lo pasan a otro software. En otras, son varias aplicaciones. Son varias aplicaciones. Es como de, no, pues forma, ahí está. O sea, si quieres una etapa conceptual, presentar con tu equipo algo de diseño arquitectónico, ideas, quitar, sustraer, hacer lo que necesites. Creo que forma sí está muy conectado para este proceso. Y es lo que también ayudaría como, pues a conectar todas las disciplinas, como unificar. Siento que a lo mejor ese podría ser el punto que no está tan Una fuerte fortaleza. todavía, la fortaleza de coordinar con otro formato, pero pues eso ya es más de la parte de arquitectura desde cierto punto. José, ¿quieres comentar algo de esto, de lo que has visto, los diferentes formatos, estructuras dentro de un proyecto? Sí, digo, pues definitivamente hay más soluciones en el mercado. Ya lo veníamos platicando un poquito, también Texo lo mencionaba. Digo, Forma no, y Rafa incluso lo mencionaba, Forma no está como que cerrado a trabajar únicamente con soluciones Autodesk. Acepta un sinfín de formatos, los más comunes de la industria, los estándar de la industria. Sin ningún problema los podemos colocar dentro de Forma o manejar también dentro de Forma. Digo, también te da esa facilidad o esa transparencia de poder utilizarlos, ¿no? Sí hay muchas etapas que se pueden incluso aprovechar. Texo hablaba de la fase conceptual, ¿no? Esa parte donde tú estás viendo, ¿qué onda con mi proyecto? ¿Qué pasa si coloco aquí este volumen? ¿Va a quedar bien? ¿Lo oriento de una manera diferente? Toda esa parte, de hecho, eso es algo de lo que comentaba al inicio, que es un complemento de lo que era Autodesk Construction Cloud. Ahora que es Forma, se fortaleció mucho la parte conceptual, ya que a través de lo que actualmente es Forma Site Design, así se llama la herramienta dentro de Forma, nosotros podemos trabajar una etapa conceptual del proyecto en, ¿qué te gusta? Minutos, horas, si te ha tocado verlo. Sí, la neta sí lo revisé y estuve ahí jugando un poquito para aprenderlo, Sí. ¿no? Creo Sí, que claro. Sí, a veces es la mejor forma. Explorar y Ajá, conocer más. ahí Sí, claro. hacer y deshacer con lo que estaba experimentando y el hacer y poner volúmenes, el tan solo los análisis que te arroja Forma, Exacto. se me hizo como, o sea, sí está aquí para mí, o sea, sí es como que todo ese approach que puede aprovechar un arquitecto, o sea, desde mi parte como arquitecto siento que te da más valor en lo que puedes proponer, más a solo irte a estética a la función, que siento que en lo personal, busco mucho lo que es la función, el que realmente tenga un juego con lo que tienes en contexto, ¿no? Ujú. Y Forma no solamente te da como que los análisis y a lo mejor un modelo topográfico, te da el contexto, de cierta forma urbano de lo que tienes. Entonces sí, o sea, es muy como acá para mí, perdón. Entonces, es justamente todo ese tipo de herramientas que han venido a fortalecer mucho. Qué bueno que ya lo probaste, Texo. Digo, la verdad que está muy bueno. Si te diste cuenta, en cuestión de minutos haces tus volúmenes y estando en el contexto real de lo que ya, o el espacio más bien donde vas a trabajar, ¿no? Sabes que puedes crear rápidamente un estudio de análisis solar para ver cuántas horas de luz vas a tener, Ujú. un análisis de ruido, de confort térmico. Todo esto desde una etapa conceptual, la verdad que se ayuda bastante. Y como veníamos platicando, todos tenemos visibilidad desde esa etapa conceptual. Entonces, siento que conecta mucho esos flujos de trabajo, porque desde esa etapa ya tenemos visibilidad todas las áreas o todos los equipos que vamos a estar trabajando en el proyecto. Entonces, es un buen ejemplo de las herramientas que se han integrado, fortalecido dentro de lo que es Ujú. Forma. ¿Sabes? Bueno, algo que me gustaría aportar, que creo que no hemos hablado, es el tema de la portabilidad. Me refiero a de que no necesitas, a lo mejor como arquitecto puede que salgas de viaje, tienes algo que hacer y demás, y estás con clientes, pero Forma no te exige que tengas un equipo súper cargado de especificaciones para poder trabajarlo. De hecho, se me hace muy portable y muy cómodo que
abres tu navegador y estás ahí y estás analizando información en tiempo real y de forma más rápida a que, bueno, de otras metodologías que a lo mejor antes abrías Revit, Cargar la cargabas la aplicación. topografía, cargabas la aplicación, el ruidero luego que hacía el ventilador de El tu equipo más computadora, robusto. el equipo así bien pesado. Siento que Forma da ahorita esa portabilidad de poder estar donde quieras y trabajar tu etapa conceptual, que es una etapa importante y no te exige tantos recursos para poder ejecutarla, ¿no? Te lo hace gráfico, te da análisis, te da mucha información que creo que te da, ahora sí que está al nivel de, pues, no sé, una laptop más compacta y tú puedes seguir trabajando y no tener que depender de eso. Muy bien. Claro. Pues, Moni, ¿quieres contar algo? Preguntarte, ahorita que estás hablando de portabilidad, de varios aspectos en los cuales Forma te ayuda, ¿cuál sería ese top 3 de funcionalidades que tú dices, Forma está en mi top, justo por estos detalles donde me ayuda, ¿no? En mi día a día. Mi top 3. El 3 creo que es el site design, o sea, poder modelar en sitio, analizar el estudio, el contexto. Siento que eso es un pro de todo porque, no sé, la metodología anterior era a lo mejor buscar en plataformas, a lo mejor si existe un modelo 3D de la zona, topografías, para darte como un Análisis. acercamiento a lo que vas a esperar en el terreno o en donde vas a hacer tu proyecto, ¿no? Luego la 2 es los estudios, o sea, creo que lo de estudio solar, que estaba antes en Revit y después se fue como que migrando como que parte nube y luego Revit. Okay. Todos esos tipos de estudios como arquitecto siento que te dan una factibilidad de poder analizar en tiempo real y no tener que depender de un equipo tan pesado como lo que comentaba ahorita para poder hacerlos y ver y poder decidir Sí. de forma más eficiente y rápida. Ujú. Porque a lo mejor luego se puede considerar que dejas el estudio solar ya para el último y ya después lo revisas. Lo porque considero al final. Lo considero al final, Ese a es el considerar. último. Sí. A considerar. Vemos si Vemos. pasa. Si no, ya le ponemos ahí algo, pero no, Ujú. o sea, siento que sí te ayuda a ese acercamiento. Y por último, creo que este lenguaje de comunicación que nos está dando, que no es como que estamos hablando de otro idioma, ¿no? Ujú. Principalmente, sino que nos está dando otra forma de cómo podemos interactuar y que está siendo más fluida, ¿no? Que puedes meter a todo tu equipo desde la etapa conceptual y decirles cómo va a ser el proyecto, vamos a tener esto y para que lo vayamos analizando. O que ellos puedan ver todo el proceso incluso. O sea, que está ahí y no hay como que, oye, ¿dónde está? ¿Alguna vez hicieron esto? ¿Revisaron esto? Sino que ahí está todo Ahí está. conceptualizado. Siento que ese es mi top 1, la comunicación más que nada. Buenísimo. Y hablando más en detalle pasando un poquito más a la parte de adopción en México, en las universidades, el trabajo que se está haciendo, cuando te llega un nuevo recurso que quizá puede ser un recién egresado, que puede ser un nuevo, un ingeniero que está entrando en la parte de trabajo profesional, que has visto, que has enfrentado, cómo vienen en temas de herramientas, en la parte, en este caso, BIM y el uso en la nube. Digo, hoy en día las nuevas generaciones, son muy autodidactas. Sí, Pero ¿qué has enfrentado, qué has visto dentro de esa parte de adopción y de entendimiento, ¿no? De todo este tipo de plataformas de comunicación y de colaboración? Ok, a ver, desde mi experiencia desde que yo empecé hasta ahorita, creo que los recursos para aprender el software y todo se han sido como un poquito más, bueno, antes era un poquito más limitado, ¿no? Entonces sí me tocaba ver personas en la carrera incluso que preferían seguir utilizando AutoCAD a antes pasarse a un sistema de modelado, ¿no? Porque se les hacía más complicado, no entendían lo que se venía y demás, ¿no? Cuando paso de la etapa de estudiante ya a trabajar en una empresa y a desarrollar en vida real proyectos reales, sí noté ese faltante, ¿no? De que a veces no se entendía el software, en lugar de entender el software sabían moverle, pero no entendían qué es lo que estaban haciendo, nada más sabían que si hacían eso se veía ahí. Depende mucho cómo fuiste formado. Sí, de cierta forma, depende de cómo fuiste formado y de la persona. También. Si eres una persona autodidacta, puede ser que te enseñaron y tú decidiste investigar, decidiste seguir jugando ahí con Revit y Sin decir miedo. como, ¿qué pasa si hago esto, no? O ¿qué pasa si no hago esto? Igual, o sea, creo que esa parte, explorar, ¿no? Y también la parte de que, pues, también si aprendieron en forma autodidacta, pues, investigan el cómo funciona. Creo que se da más parte a buscar soluciones a problemas y no estancarse con que no, pues, que ya no me salió, mejor me regreso a AutoCAD. Y el de que si aprendieron a lo mejor a través de cursos que, o sea,
están muy buenos cursos, pero implementar esa parte de autodidacta. Plataformas de capacitación. Ujú, sí, esa parte de capacitación y más como que implementar el hecho de que traten de investigar el qué de las cosas más que el cómo. Bueno, pero regresando al punto de cómo llegan, me tocó enfrentarme con compañeros en ese entonces que pues no sabían nada de Revit y cuando lo intentaban usar, pues lo usaban a su manera, pero pues entre parte mal, entre parte bien. ¿Cómo lo aprendieron? No aprendieron o llegaban problemas y no sabían solucionarlos, porque Revit tiene N parámetros, es una base de datos enorme que tienes que aprender a conocer qué hace cada parte, ¿no? Para a veces solucionar un problema. Y a veces un problema chiquito pues se volvía un vaso ahí todo derramado, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya en la parte de que pasé y empecé a agarrar experiencia y empecé a tomar un puesto más de coordinación, sí me tocó encontrar gente que es autodidacta y también que maneja y entiende Revit de cierta forma que dices como, ok, o sea, sabe lo que hace y para qué lo hace. Y también me ha tocado encontrarme con colaboradores que no es que no sepan lo que hacen, pero se quedaron más como de, pues yo aprendí que línea es línea, ¿no? Y ya. Así es. Así es. Y así es. Y no está mal, ya después de eso pues toca como de acercarte con tu equipo y enseñar, ¿no? Pero igual me he dado cuenta que lo que ha ido al tiempo, con lo que hemos ido avanzando con lo que es Autodesk, con lo que ha sido BIM 360, ACC, Forma ahorita, es que se ha hecho más intuitivo. O sea, ahorita Forma, creo que de BIM 360 y ACC, creo que es la plataforma más intuitiva que he visto en Autodesk, ¿no? Y siento que también a lo mejor esas nuevas generaciones que he visto en cómo modelan, cómo trabajan, ha sido parte de que también Revit se ha hecho un poco más intuitivo para los usuarios. Para adoptar, para implementar. Sí, en su momento, a lo mejor también había menos información, pero creo que ahorita ya hay un poquito más de blogs de qué es lo que se hace, de cómo puedes acercarte a hacer estructura metálica, por decirlo así, cómo hacer arquitectura. Ya hay más videos incluso en YouTube que lo que había antes, ¿no? Pero sobre todo creo que el sistema intuitivo es lo que ha estado como que ayudando a esta parte que las nuevas generaciones de arquitectos, ingenieros y todas las disciplinas que trabajen lo que sea Revit o las herramientas de Autodesk, creo que es lo que ha ayudado. Sí, muy bien. ¿Miran una brecha ustedes entre en lo que hablamos, ese profesional o recién egresado que viene de la parte de término de su carrera, que va a enfrentarse al mundo laboral y ven que existe una brecha entre la universidad, entre lo que aprendió, lo que se dio y lo que va a enfrentar, ¿no? En este tema de tecnología, de adopción de herramientas, de procesos, de automatizaciones, de inteligencia, de nube? José, ¿tú cómo lo has visto en ese sentido desde que terminaste la universidad y en este proceso también de aprendizaje que has vivido dentro de CAD-Graphics y con los clientes sobre todo, ¿no? En ese trabajo que vienes haciendo día a día? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo sientes? Claro, digo, definitivamente yo creo que sí hay una brecha entre lo que es salir un recién egresado a un trabajo ya profesional o del mundo real, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, yo estoy observando un fenómeno bastante bueno, a mi parecer, que es que cada vez se va cerrando un poco más esa brecha. Mucho es por el tema de información, ya cada vez hay más blogs, hay más info que los estudiantes o las personas pueden consumir, ¿verdad? Y comenzar a formarse quizá un poquito más en esas soluciones, en esos problemas del mundo real que a final de cuentas es a lo que se van a enfrentar allá afuera. Entonces, definitivamente hay una brecha, se está comenzando a cerrar en algunos aspectos, esperemos ser parte también de ese cambio, ese apoyo, ese acompañamiento, para que cuando los egresados salgan de una institución y vayan a trabajar en una empresa como la que está Texo o cualquier otra, pues vayan ya más preparados y sepan integrarse mejor a esos flujos de trabajo, afrontar esos problemas, que también de hecho Texo dijo algo muy interesante. Las personas que son autodidactas siempre tratan de estar buscando, oye, ¿cómo hago esto? ¿Lo puedo hacer de una manera diferente? ¿Cómo funciona el sistema? Exacto. Yo creo que eso es algo muy importante y es un mensaje que sí quisiera mandarle a nuestra audiencia. Algo muy positivo que está pasando. Algo muy positivo es ser autodidacta. Entonces, en la medida de lo posible, traten de ser autodidactas, traten de buscar esa información, acérquense con nosotros si lo necesitan. Estamos aquí para apoyarles y pues bueno, a seguir adelante. Y creo que es algo muy, muy valioso, José, en el poder nosotros
como partner de Autodesk, partner Platinum, es uno de los compromisos que tenemos dentro de las organizaciones, con los clientes a quien atendemos, y también en la parte de educación, las universidades, que creo hay un trabajo que tenemos que hacer, en el cual debemos también acompañar, estar con lo que mencionaba Texo hace un momento, ¿no? También muchas veces cuando eres estudiante tienes acceso a las herramientas. Autodesk es gratuito en temas de educación, y pues nos hace falta. Vamos a hacer un trabajo para el equipo comercial, y todos nos falta hacer un poco más en la parte de educación, pero sí también hay instituciones que han estado trabajando bien en ese sentido, con implementaciones, con trabajo, con proyectos, y al final creo que es dar esas herramientas para que cuando un recién egresado salga a la industria, pues esté preparado, Esté mejor complementando con la parte de lo que existen de plataformas de capacitación, de herramientas, y también el tema autodidacta. Digo, yo lo he notado en tu caso, José, eres muy autodidacta, y es un tema también quizás generacional, ¿no? Es correcto. Sí, Muy, muy, muy importante eso. creo que eso vino desde el tema del COVID, como que mucha gente se volvió Exacto. autodidacta. Creo Sí. que todos tuvimos que aprender, ¿no? Sí, Con el tema del aprendíamos, COVID. ¿no? Y Sí. estuvo muy feo lo que fue el COVID, Ujú. aunque creo que esa parte de que nos empezamos a digitalizar Así es. en construcción y no verlo tanto en físico, a veces con Ujú. nuestros profesores, Mm. creo que ayudó a ese boom, Ese brinco. a ese brinco de Sí. plataforma que necesitábamos. Sí. Incluso igual como consejo en esta parte de educación, creo Ujú. que si alguien nos está viendo a través de, no sé, de cualquier escuela que tenga, creo que es importante el saber que pueden aprovechar los recursos que Autodesk da, y también dar este paso a ir probando lo que son las herramientas. Y seguir con esa parte autodidacta, pero incluso igual ya si quieres como certificarte o buscar como unos cursos, creo que sí Sí. es bueno para hacer la parte autodidacta, pero también conectar con lo que es con una sala que te va a certificar, ¿no? Creo que Claro. como Irte ustedes. preparando, Sí. seguirte preparando. Nunca dejas de aprender o sea, Así es. llevo más de 6 años utilizando Revit, creo que sí, más de 6. Bueno, llevo mucho tiempo. No saquemos cuentas. Ya tengo una expertise grande con lo que es Revit, y cada vez que digo como de ya lo domino, sale algo nuevo o algo que puedo optimizar. Siempre es como, no sé, es como una conexión de ideas que va cambiando en lo que es mi proceso, En tu día a y día. también en lo que es en las nuevas herramientas que nos van ofreciendo, que realmente, como dije y vuelvo a reiterar, se está haciendo más intuitivo. Siento que eso está ayudando a que también sea más fácil de entender y de usar, De adoptar. de adoptar. Ujú. Si tuvieras que resumir Texo, forma en todo un contexto, y lo que representa hoy, lo que representa y lo que puede representar en la industria de AECO, que es arquitectura, ingeniería, construcción y operación, ahí es más o menos eso es lo que definimos en AECO. Forma viene a representar algo muy valioso. Si lo tuvieras que representar hoy en México y en general en todas las plataformas, ¿cómo lo podrías describir? Uf. Yo creo que puede resumir como en el futuro de la interoperabilidad, porque, como mencionamos, no solamente está enfocado a una disciplina, Ujú. está enfocado a que todos podamos colaborar. Siento que considerando N formatos, o sea, u otros desarrolladores, Forma se está enfocando a lo que es el trabajar como equipo. Flujos El completos. flujo de equipo, Complementar flujos. procesos, y siento que eso es el futuro de la interoperabilidad y la comunicación entre Y equipos. es uno de los retos que se tienen dentro de las organizaciones. Es el reto más grande, y siento Sí. que incluso Uno de los aquí en mayores México. retos. Con todo lo que mencionamos, el tema de BIM en su momento, igual el tema de BIM, la comunicación, la integración de diferentes disciplinas, Integración de plataformas, disciplinas, herramientas, se ha evolucionado bastante. Sí, de hecho ahorita con lo que comentas, sí he tenido la oportunidad, por ejemplo, bueno, comentaste hace rato, Diana, del cómo se ha podido hacer integración a lo mejor de otras plataformas, pero con formatos IFC, Ujú. que incluso Forma los ve, ¿no? E incluso, digamos, tú los puedes visualizar desde un navegador. Ya no tienes que tener como un visor IFC o cargarlo a Revit y hacer todo un proceso. Es como de, mira, aquí te paso mi arquitectura, mis instalaciones están en IFC y las coordinas, y ya no tienes que estarte peleando con 20 herramientas para tener Traducción o... Sí, Ujú. cargar en herramientas, en Sí, de hecho. diferentes...
la interpretación de los modelos y todo. Sí, la interpretación. Y Sí. así. Luego no sé. José, ¿tú cómo lo verías? ¿Qué frase, qué contexto nos podrías dar de todo esto, ¿no? De lo que estamos platicando, de forma, lo que representa hoy en día para toda la industria, para México, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, ¿no? Híjole, pues es bastante amplio, pero yo creo que si lo pudiera resumir un poco sería el futuro del trabajo colaborativo. Por todo lo que ya comentamos, esa interoperabilidad, cómo Forma se convierte en ese entorno común de datos, cómo te da la visibilidad, cómo te facilita ese intercambio de información, y por todo lo que las herramientas que se están adicionando, yo creo que yo lo definiría de esa manera. Muy bien. Moni, Yo le pondría como nombre una plataforma integral que ok. maneja o te ayuda desde un entorno común de datos donde te deja convivir entre varias disciplinas. Y que conecta a procesos Conecta procesos, personas. personas y datos, y sobre datos, todo, en los el datos, entorno común de porque datos. tú puedes tener datos aquí, allá y acullá, pero si no los conectas, no te van a dar la información necesaria para que tomes decisiones. Entonces es un poquito a lo que va orientado Forma. Muy bien. ¿Algún consejo, alguna recomendación, Texo, que para quien las organizaciones, las universidades, la persona que está escuchando de este tipo de soluciones, de integraciones, ese dueño, ese manager, ese gerente, esa persona que está ahí, que lo invitan, que ha escuchado en este caso, Autodesk Construction Cloud, hoy Forma, lo que implica, ¿no? ¿Qué recomendaciones podrías darnos en esa experiencia que has vivido dentro de proyectos, diferentes perfiles, diferentes formas de colaborar? ¿Cuál sería tu recomendación en cuestión de adopción, de implementación o sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo poder adoptar este tipo de nube, en este caso la nube industrial integral, que es el concepto del que estamos hablando? A los estudiantes, primero les recomendaría investigar, ¿no? Lo que es Forma y más que nada investigar la accesibilidad que tienen. O sea, porque como estudiante se tiene mucha accesibilidad a lo que es todas las herramientas de Autodesk con correo institucional o ahí se hacen partner luego con la institución, ¿no? Siento que eso puede ayudar más que nada porque aunque trabajamos ejercicios prácticos de lo que podemos desarrollar como arquitectos, como ingenieros, podemos irlo estudiando, no necesitamos, bueno, sí, es diferente la experiencia, pero nos da un approach que nos da más parte de la experiencia, ¿no? Que es lo que me tocó prácticamente como ingeniero arquitecto, a mí coordinarme todo lo que yo tenía que hacer desde instalaciones de la estructura y la arquitectura y yo solito ver eso, ¿no? Pero ya cuando lo pasabas a un trabajo en equipo, sí era como era como trabajábamos, ¿no? En ese momento pues trabajábamos, yo hacía una parte del modelo, el otro, y luego como las presentaciones, ¿no? De yo agarro uno y lo voy uniendo y ya. Es como un rompecabezas Como que un tenías rompecabezas. y lo ibas... Y Las lo embolabas. versiones, Y y las lo Lo querías versiones. armar y dices, me Bueno. faltó una pieza, y esa no parte terminé. que dices, de hecho, lo de las Sí. versiones, ¿no? De este es el bueno, este es el bueno, Ok. ya, ahora Versiones, sí. control de versiones. Ujú. De hecho, Forma, como estudiante, te va a ayudar a empezar a formalizar tu proceso como profesional. Siento que es una parte. Como a instituciones que les recomendaría instruir a sus equipos. O sea, sí decir qué herramientas tienen, dar esta comunicación global de que pueden usar, porque A eso se van a enfrentar sus a eso egresados. se van a enfrentar el día a día y más que en México, o sea, realmente Autodesk creo que es el que mayor presencia tiene. No tenemos presencia de otro software y creo que eso ayudaría mucho a que pues todos estemos listos desde la etapa de educación, Estudiante de formación. de formación, Desde desde la formación. etapa de formación hasta la etapa profesional, ya de saber que... Y en la etapa, ya las empresas medianas, Tus chicas, perfiles, en el perfil que estés. creo que recomiendo, si no han tocado Forma, Revit o Autodesk, creo que recomiendo acercarse con alguien que tenga experiencia, a lo mejor con un experto, incluso creo que con ustedes se pueden acercar con CAD Graphics y conocer todas estas disposiciones que tienen para ustedes, bueno, para nosotros, ¿no? Igual yo que Sí, cuando ese acompañamiento que podemos ese dar. acompañamiento realmente creo que a veces, como lo comenté hace rato, Ujú. nos alejamos
del cambio por la incertidumbre. Y la incertidumbre es la que luego nos mata de ideas, nos mata de poder seguir, de crecer o de poder conectarnos con herramientas que nos van a dar un mejor flujo, ¿no? La Nos incertidumbre facilitan nos facilita, ¿no? Entonces, vida. si tenemos tanta incertidumbre, creo que nos ayudaría mucho el acercarnos a un partner como Scat Graphics, a una empresa incluso como de, oye, he visto que usas esto, ¿cómo está tu flujo? ¿Qué te ayuda? No sé, creo que ese approach les puede ayudar muchísimo para poder tener como que los pies sobre qué es lo que se está haciendo y qué es lo que estoy haciendo. Que lo puedo decir desde mi experiencia, que ahorita he trabajado con proyectos con diferentes disciplinas, con proyectos grandes, enormes, proyectos chicos, o a lo mejor proyectos que no son grandes en tamaño, pero son grandes a lo mejor en notificaciones, ¿no? Que luego se hacen. Y también en formatos. He visto todas esas problemáticas que se tienen trabajando con otras metodologías u otros formatos que luego se puede simplificar integrándonos en una sola parte, ¿no? Y a lo mejor dicen como, bueno, tengo estas funciones que aquí son un poquito extra, pero ya si lo ves a la parte productiva, creo que en términos de producción y de eficacia en lo que se está haciendo y la comunicación, creo que te ahorra bastante en tiempo y igual en lo económico. Procesos y Sí, procesos. y todo. retornos de inversión y todo, ¿no? Sí, de hecho yo creo Entonces, que sí tiene un retorno importante de inversión en que puedes ver en un día lo que te tardarías como a lo mejor 3 o una semana exagerando en lo que estás coordinando a lo mejor con arquitectura, con instalaciones. Creo que ese son sí, hace días veía una imagen en cómo antes se hacía una coordinación y una colaboración en un proyecto hace muchos años, ¿no? Ujú. Que empezamos, pues, bueno, la parte CAD, y luego de la parte CAD se evolucionó un poquito a lo que es el BIM, o sea, hablando más o menos de etapas. Y entonces en la parte CAD, pues había, ¿no?, diferentes personas con diferentes formatos, planos impresos, Ujú. Impresos. hablando de un proyecto, todos haciendo anotaciones, en este caso en papel. Ujú. Y luego ve y el propietario, el dueño, el coordinador hacía la anotación y bueno, ve y modifícalo en el CAD, ¿no? Entonces, ok, ya está la modificación hecha. Viene después la parte BIM, que es otra etapa que también vino a hacer un cambio importante de centralizar información bajo un modelo de información. Y bueno, ya dices, ok, ya estamos viendo todos el mismo modelo, estamos hablando en el mismo, empezar a hablar en cierto idioma, el Ujú. mismo lenguaje, desconectado, fragmentado. Y luego vino el BIM conectado, que es como otra de las etapas Ujú. que se ven. Y en donde ya decías, ok, ya necesitamos ahora conectarnos entre disciplinas y yo participo en el proyecto. Y pues hoy en día con Construction Cloud y con Forma, pues es ya una integración, una nube integral, global, Sí. completa, con un mismo lenguaje, entre disciplinas, y esta es la etapa en la que estamos, Sí, de hecho con las herramientas. ahorita no hace mucho, sí nos preguntábamos como de cómo lo hacían, ¿no? Antes cuando Ujú. a lo mejor coloquialmente Sí. como chiste interno con Lleva el con cambio. ex jefa decíamos como de cómo lo hacían cuando pues hacían todas las cosas a ManoCAD, ¿no? O Si sea, hablamos antes, era estilógrafo. era estilógrafo Sí. o cuando AutoCAD incluso, o sea, eran revisiones presenciales que Sí, tenías eran que estar ahí. presenciales, correcto. Y aunque eran presenciales y veías todo y hacías anotaciones y nada, no veían el todo, o sea, nada más veían hacia abajo, pero no veías como de entre ese abajo hay algo, ¿sabes? Y manda los planos Y para que manda los los revisen. planos y los revisaban y no veían que no estuviera nada malo porque no veían todo. Sí, correcto. Y ahorita con estos procesos que dices, como por ejemplo, primero CAT, que bueno, yo le digo ManoCAD, perdón, el CAT, luego la etapa que se empezó a implementar bien, como que ver la coordinación, y luego la etapa, voy a decir la etapa forma, porque creo que Bien forma, conectado. ajá, el bien conectado, creo que puede ser esta parte. Entonces, de la etapa de ManoCAD, pues no veíamos cosas, ¿no? Ya en la etapa BIM veíamos modelos pero separados, cada quien su parte de su presentación, y ya luego en la Lo junta vemos. lo presentamos, lo juntamos, ¿no? Ajá. Y ahorita estamos trabajando todo sobre una plataforma, sobre un elemento, y estamos viendo lo mismo, creo que de cierta forma en tiempo real. Ya no es como de, ay, luego me pasas los planos y ya hasta Actualízalo, la versión. Incluso ahorita ya hay etapas en las que no necesitas planos, es como de, me puedes pasar tu modelo y ya reviso secciones, no tengo que estar como que revisando todo el elemento, todo lo que me pasaste plano por plano, como de, esta otra vez esto, ok, sí, creo que esto sí me funciona. No, Correcto. tú ves tu modelo, dices, sí libra mis plafones, sí libra mis instalaciones. Eso está Muchas parte. gracias, Texto, por tu comentario y por tus recomendaciones muy valiosas, de verdad, de gran valor. Moni y José, ¿ustedes quieren dar alguna recomendación para cerrar este episodio, Moni, este adelante. podcast? Tú primero. Yo creo que recién que empezamos a escuchar noticias de Forma,
hubo mucho temor entre nuestros clientes, digo, nos Incertidumbre. tocó mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? Muchos llegaron a preguntarnos, ¿va a ser la misma transición que de BIM 360 a Construction Ujú. Cloud? Porque mismo era, Cierto dolor, si no sí, llamarlo es el de mismo otra manera. dolor, ya pasé por eso, no quiero, no puedo, porque incluso estoy Resistencia. atravesando por proyectos activos, ¿cómo me pides? Y aparte me pones una fecha límite, ¿no? Porque También vimos salió eso. de la nada, o sea, esa fecha límite tal fecha salió de cambia de la nombre. nada y cambia y es lo que viene, No hay ¿no? marcha atrás. No hay marcha atrás. Entonces, cuando nos toca dar esa noticia a nosotros como partners, sí fue así de, no, a ver, tranquilo. El cambio prácticamente fue un nombre. A nivel usuario no lo resintieron ni en datos ni en maneras de ver el software. Digo, aquí está José, no me puede dejar mentir. Fue un cambio menos doloroso, más rápido, y yo creo que ha sido un cambio que como industria viene a sumar mucho. Entonces yo creo que dejarles también, pues claro, a la audiencia que nos está escuchando, porque todavía hay, en esta brecha de tiempo, todavía hay muchos a los que les falta seguir adoptando forma. Ujú. Entonces, uno es no tener ese temor al cambio, ya está aquí, ya hoy día ya está vigente. En el Inter seguramente va a haber algunas dudas, algunas preguntas. Con todo gusto se pueden acercar con nosotros, les podemos ayudar, orientar. Y pues nada, para adelante y los que vengan Muchas gracias, también. Moni, por tu participación y por tus recomendaciones muy valiosas dentro del perfil y lo que vives el día a día con todos nuestros clientes. Correcto. José, ¿quieres comentar algo? Ay, jole, pues ya dijeron la mayoría, pero no, yo creo que a manera general, yo les diría, si no conocen forma, tanto si son profesionales como estudiantes, instituciones, dense la oportunidad de conocerlo, de verdad, dense la oportunidad y denos la oportunidad de mostrarles o de llevarlos de la mano para que conozcan todo ese mundo. Créanme que les va a traer muchos beneficios, digo, ya escucharon muchas cosas aquí de Texo, que no nos crean a nosotros, crean a nuestros clientes y nuestros testimonios. Un testimonio. Entonces, Sí. dense la oportunidad y si ya tienen forma implementado, siempre hay algo que se puede mejorar y también los podemos ayudar en eso. Sí. No tengan esa resistencia o ese miedo al cambio. Acuérdense, el mundo siempre está cambiando, está en constante cambio, entonces vayamos cambiando con él, vayamos evolucionando y busquemos cómo podemos optimizar, acérquense con nosotros, les podemos ayudar con eso. Entonces, digo, yo sería mi recomendación final. Gracias, Si José. no conocen forma, dense la oportunidad. Conocerlo. Si ya lo conocen, vamos mejorando Explorar. todavía más. Siempre hay áreas de oportunidad. Claro. En tanto al interior con nuestros equipos, a lo que platicamos, siempre veamos más, qué más podemos hacer por nuestros clientes, qué más podemos conocer. En muchos casos se conoce hasta cierto nivel una herramienta. Apoyémonos, como siempre le hemos hablado, apoyémonos con personas que han implementado, el caso de Texo o Álvaro dentro de lo que están haciendo en los proyectos. Apoyémonos internamente, apoyémonos con fabricante, con Autodesk, con todos sus recursos. Y al final se crea un entorno favorable para poder ir un poquito más allá, ¿sí? De este tipo de desafíos, de retos que estamos enfrentando en temas de adopción de tecnología. Yo diría, siempre hay algo más que hacer. En instituciones, lo hablamos en universidades, hay algo más que hacer también ahí. Tenemos un reto importante para todos. Y creo que también es esa parte, ¿no? Esa semillita que ahí está, vamos sembrando para que podamos en un momento determinado pues obtener frutos, ¿no? En México hay mucho por hacer. ¿Y quieres comentar algo más, Texto? Sí, de hecho, ahorita que comentaste, o sea, si ya tienen Autodesk y ya están en ACC, creo que no hay tanto miedo que tener al cambio, porque realmente ahorita no se siente el cambio con forma. Entonces, mejor aprovechen las nuevas herramientas. Sí. Creo que eso podría aportar, Valiosísimo. porque sí, el cambio no se sintió, desde se lo digo Exacto. de mi experiencia. Es explorar más todavía. Sí, o sea, en Alba en un principio sí fue como de otra vez, como de BIM. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero realmente no sentimos el cambio, entonces mejor a los que ya tienen, ya son partners y demás, mejor acérquense y aprovechen esas herramientas. Eso sí es muy importante. Pues muy bien. Ujú. Texo, Moni, José, Gracias. muchas gracias por crear, por lograr un episodio más de podcast en CAD-Graphics One. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Seguiremos trabajando para crear este tipo de contenidos
que aporte más información, más valor, en el cual si hay algo más adicional, por aquí están los teléfonos, información, algo referente en particular sobre una duda, una inquietud, apóyense en nuestros equipos. Agradecerles a todos siempre el espacio, la oportunidad que nos dan por este nuevo episodio de podcast, de pasar de Autodesk Construction Cloud a Forma. Muchas gracias. Nos vemos en un episodio más. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Gracias, cuídense. Todo cambia. Evolucionar ya no es opcional. Cada proyecto hoy te exige más y lo sabemos porque lo vivimos contigo. En CAD Graphics One, ser distribuidores platino de Autodesk es solo el comienzo. Nuestra verdadera misión es convertirnos en aliados estratégicos de quienes no se conforman, de quienes buscan en la tecnología de Autodesk transformar sus metas en resultados tangibles. Por eso, asumimos un compromiso claro: ayudarte a adoptar la tecnología que te mantiene competitivo. CAD Graphics One, evolucionamos contigo.